Así que vamos a la palabra, ¿están de acuerdo? Vamos a la palabra del Señor. Hemos estado meditando y procurando que el Señor nos hable y atenderle a su voz. Y estamos en el Evangelio de San Marcos. Ciertamente San Marcos. Hemos estado ahondando un poco en algunos temas específicos que nos muestra el evangelista San Marcos. Y de manera especial estamos en el capítulo 6, hemos abordado el versículo 14 hasta el versículo 29. Y lo que marca allí es una verdad fuerte, ¿cierto? Y que se traduce en la realidad y como tema le hemos puesto incómoda verdad. La verdad a veces incomoda, ¿cierto? Sí nos sentimos a veces incómodos a la hora de que nos digan una verdad y nosotros tengamos que escucharla. Por lo menos cuando nos equivocamos y alguien se atreve a decirnos o a señalarnos el error o la equivocación en la que estamos, ¿cómo nos sentimos? Naturalmente, no estoy hablando desde el plano espiritual cómo debiéramos sentirnos, sino lo natural en el ser humano es sentirnos ¿cómo? Incómodos. Casi no nos gusta reconocer o que nos digan que estamos fallando. ¿A cuántos esposos aquí la esposa de momento, cualquier día, puede ser que nunca le haya ocurrido, la esposa le ha hecho ver que se equivocó en algo? Ay, son poquitos, gracias a Dios aquí. No se equivocan, mis hermanos. Y al contrario, ¿cuántas mujeres, esposas nos ha correspondido escuchar del labio de nuestro esposo que nos hemos equivocado? Uy, pero están más silenciosas las hermanas. ¿A ustedes no les han dicho? ¿Cierto? Creo que podríamos levantar manos y pies, hermanos, porque ciertamente es necesario que sepamos que sí nos equivocamos. Y las verdades, porque no son medias verdades ni pareceres, las verdades son necesarias escucharlas y recibirlas. Porque si es verdad, traerá un resultado bueno al que sabe oír y atender, si es verdad. Y hablábamos hace 15 días exactamente de cómo a partir de estos versículos podemos observar una verdad incómoda o una incómoda verdad. Oremos al Señor. Y lo más necesario es que la verdad nos hable hoy. Y que la verdad nos incomode hoy. Porque cuando la verdad incomoda, tiene que producir un efecto en nuestras vidas. Cuando nosotros creemos que estamos bien como estamos, simplemente no hacemos ninguna determinación. Pero cuando entendemos que sí, entonces eso incomoda nuestro ser y produce una transformación. Oremos al Señor y dígale: Señor, aquí está mi corazón. Estoy seguro que tu verdad alumbrará mi error, que tu verdad expondrá mi necesidad y que tu palabra, como dice ella misma, es un espejo. ¿Y qué hace el espejo? Cuando nos paramos frente a él, el espejo nos muestra lo que hay. Si hay algo defectuoso, Señor, tú, oh Dios, con tu palabra nos mostrarás. Y si hay algo que está bien, tú con tu palabra nos confirmarás. Leamos la palabra del Señor en voz alta, juntos, por favor. Marcos capítulo 6, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Por favor, léala con atención, con detenimiento, con cuidado. Dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité,
que ha resucitado de los muertos, porque él mismo, Herodes, había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. ¿Qué le costó a Juan el Bautista incomodar a Herodes y a Herodías con la verdad? ¿Qué le costó? Le costó su propia vida. Ya hace 15 días hablamos de manera específica cómo la verdad incomodó al primer personaje que encontramos allí. Encontramos a Juan el Bautista, encontramos a Herodes, el gobernante, y encontramos a la esposa de Herodes, Herodías. Son 3 personajes, y a los 3 personajes podemos observarle en este relato de San Marcos cómo la verdad le fue incómoda a los 3 de manera particular. De manera particular. A Juan el Bautista le fue incómoda la verdad, no porque él no quisiera aceptarla, sino porque vivir en la verdad demanda sacrificio, demanda renuncias, demanda una cantidad de situaciones que podrían humanamente hacernos sentir incómodos. Mirando la realidad de Juan, cómo vivía Juan, cómo Juan se condujo, cómo Juan vivió su corta vida, porque finalmente fue una vida muy corta sobre la tierra. Pero todo está enmarcado en la realidad de que Juan, por causa de la verdad, vivió una vida incómoda terrenalmente, incómoda. Y esa misma incomodidad que tuvo que enfrentar por causa de la verdad, lo llevó hasta el punto de estar en una cárcel sin ser culpable de ningún delito. Mientras que el que estaba cometiendo el delito estaba libre. Y después de que lo metió a la cárcel, entonces esa misma verdad en la que él se mantuvo y que incomodó a Herodes y a Herodías, lo llevó ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Porque la verdad nos incomoda a todos. La verdad nos tiene que incomodar a todos. ¿No? ¿No están de acuerdo que la verdad nos tenga que incomodar? Sí. ¿Quién es la verdad?
La verdad es Cristo. Y si nosotros vivimos de acuerdo a las normas, de acuerdo a la voluntad de Cristo, pues obviamente nuestra humanidad, nuestra pecaminosidad y nuestros propios deseos se sienten como incómodos, porque no tenemos naturalmente de una manera dispuesta en nuestro corazón vivir bajo la voluntad del Señor. Es más fácil que no lo hagamos. Miremos algunas cosas referentes a lo que tratamos hace 15 días para los que están llegando al tema, no estén tan lejos. La verdad, entonces, llegamos a esa realidad de que la verdad nos incomoda a todos. Es normal y es lo que tiene que ocurrir. Avancemos, Manuelito, porque usted es el que tiene. ¿Qué es la verdad? La verdad, entonces, dijimos que es una verdad absoluta. No hay relativismo en Cristo Jesús. No hay relativismo en su palabra. La verdad de Cristo es absoluta. Es absoluta. Si la verdad de Cristo dice que no debemos mentir, no se debe mentir. Si la verdad de Cristo dice que usted y yo con nuestros pensamientos podemos adulterar, ciertamente con los pensamientos adulterados. Eso dice la verdad. Y la verdad es absoluta. Y de acuerdo a las dos palabras que usé entonces en el título, incómoda verdad, ya vimos que es verdad. Verdad es una realidad absoluta que no tiene margen para que nosotros nos acomodemos. ¿Y qué es incomodidad? Incomodidad es molestia. Incomodidad es trastorno. Incomodidad es desacomodo. En otras palabras, la verdad de Cristo nos tiene que desacomodar de nuestra antigua manera de vivir. La verdad de Cristo nos tiene que desacomodar de esos moldes culturales, de esos moldes o pensamientos filosóficos, de esas ideas comunes en las que nosotros nos hemos levantado, porque eso hace la verdad. La verdad causa molestia, la verdad causa trastorno y desacomoda. ¿Para qué nos desacomoda entonces la verdad? La verdad nos desacomoda porque es la forma como Dios puede traer libertad. Dame la otra, Emanuelito. La verdad entonces incomoda porque es la que nos trae de parte de Dios libertad. Él trastorna de manera necesaria la vida del hombre para poderla transformar. Sin la verdad, hermanos, no hay transformación. Si la verdad no está introducida en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a seguir siendo los mismos de siempre. Con los mismos pecados, con las mismas costumbres, con la misma manera de hablar, con la misma manera de ver la vida, con la misma manera de actuar en nuestra cotidianidad. Si la verdad no entra, si la verdad no se inserta en nuestro ser, no hay transformación. Dígale que está a su lado con toda tranquilidad. Sin verdad no hay transformación. Sin Cristo el hombre no es transformado. Sin Cristo el hombre no puede cambiar. Sin Cristo el hombre no puede ser nueva criatura. Sin Cristo, hermanos, el hombre solo hará intentos fallidos una y otra vez y siempre fracasará. Siempre. Solo Cristo, solo la verdad puede causar transformación en todo nuestro ser. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y sin eso no podemos ir. No tenemos acceso al Padre. No tenemos libertad para estar en comunión con el Señor. Y entonces llegamos a lo primero que pudimos encontrar en el primer personaje que vimos hace 15 días. Y es que como la verdad incomoda a todos, al primero que incomodó en este momento, lo vemos en el versículo 18, y es que incomoda a los que anuncian la verdad. A los que anunciamos la verdad. Hermanos, los que anunciamos la verdad
no podemos estar esperando ni aplausos ni palmaditas por anunciar la verdad. Los que anunciamos la verdad sabemos cómo a Cristo lo trataron cuando estuvo revelando la verdad del Padre en la tierra. Lo aplaudieron, lo abrazaron o lo entregaron, lo aborrecieron y lo mataron. Difícil, ¿no? ¿Cuál fue la verdad que anunció Juan el Bautista? Su verdad era: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué debemos hacer cuando el reino de los cielos se acerca? Arrepentidos y convertidos. Arrepentimiento. Y nadie se puede arrepentir si no reconoce que. Nadie se puede arrepentir si no reconoce que es un pecador. Nadie se puede arrepentir si no reconoce que ha hecho lo malo ante los ojos del Señor. ¿Cuántos hemos hecho lo malo a los ojos del Señor? Algunos creen que son muy buenos. Algunos creen que son muy buenos. Hermanos, todos los que aquí estamos hemos hecho lo malo a los ojos de mi Señor. Todos. Esa es una verdad absoluta. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Iremos a contender con la verdad? ¿Iremos a decir, no, yo no? No, mi amado, esa es la verdad. Todos hemos pecado y por eso todos necesitamos conocer la verdad, y al conocer la verdad, recibirla, y esa verdad nos hará libres. Esa verdad nos hará libres. Bueno, lo que le correspondió a Juan el Bautista fue enfrentar a Herodes, al gobernante, con la verdad. ¿Cuál era la verdad? La verdad era lo que dice el versículo 18. No te es lícito, no es legal, no está correcto, no está bien. Usted es un infractor. Eso era lo que le tenía que decir Juan a Herodes. Hermanos, cuando nosotros entendemos que hemos sido llamados para anunciar el evangelio de Cristo, no podemos olvidar que lo que nosotros estamos anunciando es la gracia. Pero no hay gracia sin conocer que estamos en la desgracia. ¿Usted entiende eso? No hay gracia que se pueda aceptar o entender si no podemos comprender que estamos sumidos en la desgracia del pecado, en la desgracia de nuestros errores, de nuestros vicios, de nuestras costumbres, de una cultura que se ha dedicado a ofender a Dios una y otra vez. Juan entonces tuvo que pararse frente al gobernante y estar dispuesto a morir por la verdad. Estar dispuesto a enfrentar la verdad. Usted le diría al señor alcalde, de parte de Dios, con la autoridad de la palabra, iría a decirle al alcalde lo que está haciendo mal. A su jefe. A su jefe sobre todo. ¿Cómo que respiramos? Porque es que si yo voy y le digo al jefe lo que le tengo que decir, ¿qué reacción va a tomar el jefe conmigo? ¿Qué va a hacer el jefe conmigo? ¿Qué es lo primero que pudiera hacer el jefe con usted? ¿Sería muy incómodo para usted perder su trabajo? ¿Qué perdería si usted fuera echado hoy de su trabajo por decirle al jefe, mire, ¿sabe qué? Yo no me voy a prestar para su torcido. Si usted quiere hacer su torcido, hágalo. Pero yo no. Yo soy una mujer o un hombre cristiano. Es más, si usted sigue así, lo voy a denunciar. Eso es pecado. ¿Seríamos capaces de hacerlo? Eso es muy terrible.
Pastora, ¿cómo se le ocurre que yo voy a enfrentar algo así? Yo tengo que tener prudencia. Bueno, que la prudencia, escuche, que la prudencia no nos lleve a negociar la verdad. Esto está espinoso, ¿cierto? Está muy espinoso. Hermano, es su hijo. Está pecando su hijo. Ay, pero es que es mi hijo. ¿Cómo no voy a tener compasión de mi hijo? No, hermano, a su hijo hay que decirle la verdad. Si está pecando, hay que decírsela. Hay que decírsela. Ay, que mi hijo ya no me va a querer. Ay, es que mi hijo ya no me va a contar sus cositas. Ay, que mi hijo ya no va a tener confianza conmigo. Ay, que mi hijo de pronto se va de la casa. Ay, hermanos, decir la verdad o vivir la verdad, perseverar en la verdad, es incómodo, pero es lo agradable y correcto a los ojos de mi Señor. Es muy incómodo, cuesta mucho, muchísimo, pero es necesario que nosotros entendamos que la verdad nos va a incomodar. No voy a decirles de cómo les fue al resto de personajes en la Biblia, porque tendría que llevarlos de lado a lado. ¿Y cómo les fue a los otros discípulos de Cristo? ¿Acaso a ellos no los persiguieron? ¿No los torturaron? ¿No terminaron siendo también mártires? ¿Y cuál fue la situación de ellos? Mantenerse, ¿qué? Firmes en la verdad. Se habla mucho hoy día de estar firmes. Pero no en esa mentira de este mundo. Firmes en la verdad de Cristo. Firmes en la fe. Firmes en defensa del Evangelio. Firmes en lo que es. Mis amados, Juan no estimó su propia vida delante de la verdad. ¿Usted cree que él no sabía lo que venía para él? Él no se estaba enfrentando a cualquier persona. Él se enfrentó al gobernante, al que tenía en su mano todo el ¿qué? El poder en la tierra. Al que podía decir algo y su palabra iba a ser ejecutada. Bueno, para avanzar, ¿ya nos quedó claro? Con lo que incomoda la verdad a los que la anuncian, a los que la viven, a los que caminan en la verdad nos incomoda. Y debemos estar preparados para esa realidad. Donde quiera que vayamos, sea nuestra propia casa. Hermanos, ciertamente nosotros tenemos que procurar la paz, pero no podemos negociar paz por la verdad, porque esa paz va a ser perecedera, no va a ser duradera. Ay, yo no digo más bien nada, yo más bien dejo, yo más bien me callo, yo más bien dejo que... No, hermanos, cuando haya que hablar, el Señor nos va a dirigir por su Espíritu para que hablemos lo que tenemos que hablar, para que actuemos como debemos actuar, para que tengamos sabiduría y hagamos lo que tenemos que hacer. Juan el Bautista no se equivocó. Juan el Bautista cumplió con el propósito que fue enviado. Fue a anunciar el reino de los cielos. Quiero avanzar porque si no, no vamos a ir. Vamos a mirar el segundo personaje. La verdad incomoda a quienes son confrontados. ¿Quién fue confrontado con la verdad? Herodes fue compré punto 12, Manuelito. Puede avanzar así abajo todo lo que quiera. La verdad incomoda a todos los que son
confrontados. Y quiero que por favor me pongas desde el versículo 16, vamos a leer 16, 17, 20, 22, 23 y 26. En esa cantidad de versículos vemos cómo Herodes recibe la amonestación, la verdad que el profeta Juan el Bautista le expresa y cómo él la recibe y cómo se genera en él la incomodidad. Adelante, Manuelito, por favor. Capítulo 6, versículo 16. Y avanzamos, 16, 17, 20, 21. 20, 22, 23 y 26. Leamos juntos, ¿quieren hacerlo en voz alta conmigo? Adelante, hagámoslo. Dice así: al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque él mismo, Herodes, había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodías y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Ahí encontramos a un hombre que nos puede dar luces fieles de lo que es el momento actual también que nosotros podemos estar viviendo, en el que podemos estar participando o en el que podemos estar, con el que podemos estar combatiendo. Y es una realidad, hermanos, en un mundo que ama la comodidad del pecado, la verdad le resulta intensamente incómoda. Porque así pasa. Si yo amo la comodidad del pecado, cuando me sacuden, cuando me muestran, cuando me ponen de frente a la realidad de mi pecado, yo me voy a sentir como muy incómodo, porque he estado muy cómodo, ¿qué? Pecando. ¿Por qué peca el hombre? ¿Por causa de qué? De sus deseos, por causa de su humanidad caída, por causa de su voluntad. Escuche, el libro de Hebreos habla de que hay formas de pecar que nosotros ejercemos de manera voluntaria. Porque una cosa es una tentación eventual y otra cosa es que usted y yo estemos acostumbrados y muy cómodos pecando contra Dios. Es muy diferente cuando su hábito es mentir, porque lo único que a usted le importa es agradar a los hombres o quedar bien delante de los hombres. Es muy diferente cuando su hábito es chisme, y usted está como el radar mirando qué pesca, para poder multiplicar. Eso no es una tentación. Eso es amar el pecado. Ni qué le digo el tema que ahora hay tan desenfrenado con estos aparatos y todo lo que en estos aparatos se consigue. Hermanos, escuche atentamente, porque el diablo tiene sus formas y sus artimañas para atrapar, cautivar y apresar el alma del hombre. Y este es uno de los elementos, de las herramientas que está haciendo que el hombre viva como Herodes, sumido en sus deseos, pecando abiertamente contra Dios. Por aquí se es adúltero, por aquí se es fornicario, por aquí se es profano,
Por aquí se roba, ciertamente. ¿A cuántos los han suplantado en su identidad y han pedido plata? ¿Cuántos han sido estafados por acá? Porque por acá el diablo se mueve como él quiere. Pero nosotros ignoramos. ¿Qué es esto? Ay, la pastora ya está como extrema. Hermanos, esta es la verdad, así nos incomode. Estas son las artimañas. Mire tan facilito. ¿Quién no tiene aquí en este recinto? ¿Quién no posee un celular? Dígame, el que no tiene. Uy, quería sentirme sorprendida. Quería poder rendirle un aplauso. La hermana Elsa no tiene. Ay, hermano, démosle un aplauso a la hermana Elsa. Hermana Elsa, como dijo un hermano por ahí, con gusto me lo pierdo. Porque si hoy día lo vemos como una gran desventaja, usted puede decir, la pastora en vez de ir para adelante va para atrás. Hoy lo vemos como una gran desventaja. Hermano, pero de cuántos males se ha librado nuestra hermana Elsa. Y dígame de cuántos males usted ha sufrido y ha tenido que padecer por causa de que le compró un celular a un niño de 11, de 12, de 13, de 14, de 15, de 16, 17, 18 y 19 años. Dígame cuántos le ha surgido mucha bendición a partir de que le compraron un celular a su hijo. Párese uno y dígame, es que ha sido la mejor compra que yo he hecho en toda mi vida. Pues lo siento, no. No. Ay, entonces ahora todos tenemos que botar el celular. No, hermanos. Todos necesitamos conocer la verdad para saber administrar esto. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos la verdad en el corazón y en la mente. Necesitamos creer la verdad, recibir la verdad, vivir la verdad, ser amonestados por la verdad. Eso es lo que necesitamos. Así que Herodes nos hace una muy buena exposición de lo que en la realidad sucede. En un mundo que ama la comodidad del pecado, la verdad es muy incómoda. ¿A cuánto les gusta estar incómodos? A nadie. Contra todo pronóstico humano, porque nadie quiere estar incómodo. Contra todo pronóstico humano, la verdad de Cristo vino para incomodar nuestra comodidad pecaminosa. A eso vino Cristo Jesús. ¿Quién era Herodes? Miren el perfil de Herodes. Miren el carácter de Herodes. Mire el actuar de Herodes. Herodes, un gobernante. Un hombre que estaba a cargo de la provincia de Galilea y de Perea. Un hombre que había salido de los lomos de Herodes el Grande. Y que había sido, escuche, Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes, los otros dos que vinieron, porque son 4. Ellos todos tenían una conexión con la ley judía. No desconocían la ley. Eran conocedores de la ley. Muchos Herodes hoy entre nosotros conocen la palabra, conocen la voluntad de Dios, han oído que está bien a los ojos del Señor y que está mal. Así hay. Se sabe en el Salmo 91, el Salmo 23. Muy bueno, la palabra dice que los demonios también la conocen y tiemblan. Nosotros la conocemos y la desconocemos.
Herodes, teniendo conocimiento de la ley judía, fue un hombre sujeto a sus deseos y pasiones sexuales. Fue un hombre desbordado en todo lo que tenía que ver con su vida íntima y dedicado a sus placeres. Soberbio. Un hombre que estableció un matrimonio, escuche, un matrimonio incestuoso y también un matrimonio adúltero. ¿Por qué incestuoso? Porque la ley de Dios ya había dicho que yo o usted como varón no podía ver la desnudez de la esposa de su hermano. Porque si así lo hacía, era catalogado como violación directa de la ley y era reo de la justicia. Leamos Levíticos capítulo 18, versículo 16. Herodes lo sabía. Herodes había sido criado bajo la ley y él conocía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Dice así: la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu propio hermano. Vayamos al capítulo 20 de ese mismo Levítico, versículo 21. Y quiero que se enfoque cómo no solo transgredió una, sino 2 veces de manera abierta o 3 veces la ley. Dice así, capítulo 20 de ese mismo libro, 20-21. Y el que tomare la mujer de su hermano, comete ¿qué? ¿Qué era lo que estaba cometiendo Herodes? Inmundicia. El que tomare la mujer de su hermano, comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió. Sin hijos será. Vaya, busque los hijos a Herodes Antipas. ¿Sabe por qué? Porque violentar la palabra de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios es muy grave. Y lo que Dios dice es verdad. Lo que Dios dice es verdad. Es fuerte, ¿no? La verdad incomoda entonces a los que son confrontados. Mis hermanos, la predicación de la verdad de Juan le resultó muy fuerte a Herodes, porque ciertamente la verdad, antes de hacerte libre, te hace lo suficientemente miserable y necesitado de manera urgente. ¿Cuántos necesitan ser libres? ¿De qué necesitan ser libres? De todo lo que nos ata de este mundo de pecado. Yo no puedo decir yo necesito ser libre. ¿Y de qué? No, de nada, porque yo todo lo estoy haciendo bien. No, eso no funciona. Para poder recibir la verdad y para poder recibir la gracia. Por eso yo les decía hace un momento, mis amados, no es posible que nosotros hablemos de gracia, pero no hablemos de pecado. Primero se habla de ¿qué? De pecado, para luego presentar ¿qué? La gracia. Pero hoy día resulta que hablar de pecado, ¿para qué? ¿Para qué hablan tanto de pecado? ¿Pecado para qué? Hermano, porque todavía estamos en esta tierra, todavía estamos luchando con esta carne y todavía tenemos que mantenernos y perseverar hasta el fin. Porque ciertamente, ¿quién no peca entre nosotros? ¿Quién no peca? Dígame, ¿quién no peca entre nosotros? Escuchen, la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Hasta molestarnos está bien. Pero el detalle
nadie es. Dígame cuántos se han sentido molestos en algo y se han callado y se han mantenido y no han dicho nada, no han reaccionado, han soportado. Dígame cuántos hacen así. Algunas veces, tal vez, rogamos al Señor que su dominio propio esté en nosotros. Pero hay momentos donde, ¿qué? Por lo menos voy a decir, si no sale por acá, ¿está dónde? ¿Usted qué cree? Dios conoce lo que está acá. Estoy hablando de lo más, la minucia. Pero ¿qué pasará? ¿Qué pasará en otras áreas donde no son tan visibles o tan evidentes en nuestra cotidianidad? ¿Es posible que pequemos con otras cosas? Sí. Voy a hablarle de algo. Cuando usted tiene frente a este y a esta, y usted dice, voy a revisar primero aquí, y luego me dedico. ¿Qué pasó? Con honestidad. Usted se puso a revisar primero aquí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Me quedé aquí. ¿Y esto dónde quedó? Ahí. ¿Para cuándo? Dígame qué estoy haciendo yo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy despreciando la verdad y estoy dedicándome a lo que no me edifica. ¿Será eso a los ojos del Señor despreciable? ¿Será que yo estoy diciéndole al Señor con mis actos que amo más todo lo demás que su propia verdad? Sí, hermano, mira, ahí se peca. Y se peca porque no tenemos, ¿qué? Dominio propio. Se peca porque nosotros nos dejamos llevar ¿por quién? Por nuestros deseos. Y si yo me dejo llevar por esto, frente a esto, pues déjeme decirle que el mismo dominio tengo con otras cosas de mi vida. El mismo dominio tengo con otras áreas de mi vida. Porque usted podría decir, es que yo, voy a decir una cosa. Ejemplos míos, yo no cojo el nombre de nadie. Yo entro acá, yo no veo doramas, yo no veo películas ni series, eso no me llama la atención. Pero yo veo cómo de empanchar. Y cuando yo toque, pin, cuando usted, hermana, pastora, ¿cómo hago para desmanchar tal cosa? Yo busco, si ya sé, le digo tal, pero si no, yo digo, espéreme, ya consulto. Y cuando yo le pincho aquí para que me dé uno, no me da uno, me da ¿cuántos? Y como a mí eso me gusta y me llama la atención, ¿cuánto pudiera pasar yo aquí? Hermano, yo no le estoy hablando de las experiencias suyas, estoy hablando de la mía. Y por eso tengo tanta seguridad que a ustedes les puede pasar con cualquier otro tema. Es perverso que yo lo haga. No, estoy tratando de ayudar a una hermanita. Estoy tratando de aprender para ser también juiciosa y ayudar a mis hermanas en su... Pero todo tiene un límite. Todo tiene un punto donde honro a Dios y donde lo deshonro. Todo tiene un punto, por bueno que nos parezca, todo tiene un límite para no atravesar en lo que a Dios le corresponde y lo que Él me concede. Nosotros necesitamos tener dominio. Herodes no tenía dominio de nada. Herodes era dominado por sus propios deseos. Ahora yo pregunto, ¿quién produce dominio propio en nuestras vidas? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es que yo puedo tener la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida cada día? ¿Cómo lo logro? Pues teniendo relación con Él. Pero si paso horas y horas aquí, ¿qué relación voy a tener con Él? Si desprecio la palabra por estar aquí, entonces es difícil, porque el que inspiró la verdad, ¿quién fue? El Espíritu Santo de Dios. El que nos va a conducir en la verdad, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios.
El que nos va a ayudar en todas nuestras debilidades, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Mis amados, Herodes entonces era un hombre que no tenía carácter. Un hombre que sus impulsos lo llevaron a ir contra la ley de Dios directamente. Él no vio otra mujer, sino que vio, bueno, escuchen, además de ser incestuosa, fue también adúltera su decisión matrimonial, porque ya él tenía una anterior esposa. Entonces, siendo ya casado, vio a la esposa de su hermano. A propósito, ¿qué dice el mandamiento? ¿Qué dice el mandamiento acerca de la esposa o la mujer del prójimo? Mire que ya vamos por cuántas faltas. Pero también la ley habla de que Dios está determinado acerca del divorcio, lo que el Señor piensa del divorcio. ¿Qué piensa el Señor del divorcio? ¿Qué piensa el Señor del divorcio? ¿Usted sabe qué dicen las Escrituras acerca del divorcio? Que Dios aborrece el divorcio. Esa es una verdad absoluta. No es relativa, mis amados. Hoy día anda por ahí la idea de que uno se puede divorciar. Sí. Pues ciertamente en la ley de Moisés, cuando Moisés tuvo que resolver algunos asuntos específicos del pueblo, que se daba el tema del divorcio o de la declaración de no querer convivir el hombre. Muchas veces ni siquiera se habían casado todavía, no habían unido sus vidas, pero habían algunas situaciones donde el hombre ya quería retractarse. Escuche, un compromiso solo de palabra ya hacía pacto. Pero hoy día van y piden la mano de la niña, de esta niña, entregan el anillo y 3 doritos después tienen otro anillo en otra parte y otro compromiso. Bueno, en la ley no era así. De acuerdo a los parámetros no era así. Cuando usted adquiría compromiso con alguien, ese compromiso no se podía romper de manera así alegre. Hermanos, escuchen, los que andan por ahí con ganas de tener novio y novia. El noviazgo no es para jugar, no es para probar si sí o si no. El noviazgo es para casarse y se acabó. Y si no quiere aguantar un matrimonio, pues no se case. Esa es la mejor. ¿Cómo? ¿Sí? Ah, no, si se quiere casar, cásense. Pero sepa que en el matrimonio hay cosas muy buenas y hay cosas que hay que aguantarlas. ¿Por qué se ríe, hermano Freddy? Para no decir que hay cosas, porque hay que soportar. Finalmente, somos 2 seres que imperfectos, tratando de ¿qué? De vivir una vida perfecta. Eso es bien demandante. Amados, hasta aquí hemos encontrado a un Herodes que no tenía temor de Dios. Un Herodes que, conociendo la ley, se lanzó a ir contra la ley. Herodes, al escuchar entonces, escuche atentamente. Herodes, al escuchar la verdad, aunque tenía pleno conocimiento, no puso freno. No puso freno a sus deseos, no puso freno a sus ideas, a sus pensamientos, y lo que hizo fue convertirse de manera deliberada en un infractor declarado. ¿Sabe qué hizo Herodes? Amando más su vida, su popularidad y todo lo demás, él obró de una manera así. Hoy muchos, mis amados, son confrontados con la palabra de verdad, pero eligen como Herodes callar la conciencia con distanciarse de la verdad. Entonces mejor ya no vuelvo a la iglesia. Mejor no voy. Voy cuando ya cambie. ¡Ah! ¡Qué héroe! ¡Qué lumbrera! ¡Uf!
Qué hombre tan prudente y tan... ¡Uy! ¡Qué torpeza! ¡Qué torpeza! Porque el ser humano no puede ser transformado ni libertado a menos que la verdad lo haga libre y lo transforme. Herodes prefirió sus deseos, sus anhelos, hermanos, y se distanció de la verdad. ¿Cómo distanció la verdad? Dijo este Juan no lo voy a poder transar con nada. Este es capaz de volverme loco con la verdad, porque no se va a callar la verdad. No va a negociar esta verdad. Entonces, ¿qué hizo con Juan? Lo mandó a poner, ¿qué? Preso. Allá, lejos de donde él estaba. Y así silenciaba, ¿qué? Su alma, su conciencia, y tomaba distancia de la verdad. Porque él amaba, ¿qué? El pecado. Amaba estar en la mentira. Amaba estar en su vida perdida. Mis amados, de nada sirve conocer la verdad y no tomar acciones radicales contra el pecado. Usted puede estar hoy aquí escuchando y haciendo así. Y sale de aquí a seguir haciéndole al pecado. Igual. De nada sirve, hermanos. Usted puede pasar el resto de su vida acá. Si ya tiene 30 años acá, bienvenido. Gloria a Dios porque usted ha sido persistente en estar acá. Pero hermanos, la palabra tiene que operar dentro del ser de las personas. Y sí, la verdad nos va a incomodar. Si usted y yo nos revisamos hoy, ¿cuántos años tenemos sentados en estas sillas? ¿Qué ha ocurrido en nuestras vidas? ¿Será que nos estamos sintiendo movidos, incómodos? Más vale que nos sintamos incómodos y que tomemos una decisión, porque es necesario. De nada sirve que conozcamos, que sepamos. Es más, usted pudiera decir, yo este pasaje me lo he leído 3 veces. Este pasaje lo he escuchado en 5 predicaciones. Sí, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero tal vez le escuchó más de una vez a Juan la verdad. Al punto que dijo, no, me toca que sacarlo del panorama. Herodes no asumió su condición. Por eso él siguió estando sujeto y viviendo bajo sus propios conceptos humanos, aún conociendo la verdad. Mis hermanos, de nada sirve hasta oír de buena gana, porque me llama mucho la atención. ¿Cómo dice que oía Herodes a Juan? Hasta de buena gana. Yo no sé si usted logra sentir lo que yo sentí cuando yo leí. Yo dije, ¿cómo? De nada sirve oír hasta de buena gana, pero despreciar la verdad pecando contra Dios. Porque hoy usted y yo somos responsables ante Dios de esta verdad que estamos oyendo. Y de esta verdad que hemos oído, vamos a rendir ¿qué? Cuentas. Porque entre más conocemos, más responsables somos de cómo andamos. Entre más conocemos cómo el Señor quiere que vivamos, entre más somos conscientes de lo que Dios, de lo que le agrada a Dios, de la voluntad de Dios, más desobedientes o más obedientes podemos ser. ¿Están de acuerdo, no? ¿Están enojados? ¿O están incómodos? ¿Estamos incómodos? Bueno, yo también. Porque es que la palabra me tiene que incomodar a mí también, mis hermanos. Tiene que incomodarme. Y si usted me dice, no, yo estoy tan relajado, yo me preocupo mucho. Yo me preocupo mucho. Y mi deber no es aquí, ay, nos está juzgando. Pues hermano, la que juzga es ¿quién? Eso dijo el Señor Jesús. La palabra es la que os juzga. Bueno, la palabra es la que me juzga. De una manera fuerte, hermanos.
¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu pecado? Podemos agarrar a Herodes y señalarlo. Es que ese Herodes es terrible. Con la esposa del hermano no se le ocurrió fue nada. Atrevido. Sin vergüenza. Bueno, todos los pecados a los ojos de mi Señor son iguales. Porque la misma palabra dice que los adúlteros, los borrachos, los mentirosos, los chismosos, los que pleitean, los que practican la brujería, los afeminados y todos, no entrarán. ¿Cuál es su pecado, mi hermano? ¿Cuál es su pecado, mi hermana? ¿En qué usted está sintiéndose muy cómodo durante mucho tiempo? ¿La pereza? ¿La apatía a lo espiritual? Eso es pecado. ¿La irreverencia hacia lo sagrado? Eso es pecado. ¿Usted sabe cómo se castigaba la irreverencia ante lo sagrado? Muerte. Irremediablemente. Hermanos, a los Herodes no los incomoda el pecado, pero la verdad sí los incomoda. ¿Y sabe por qué? Porque los expone. Las mismas escrituras dicen que muchos rechazaron la luz porque sus obras eran ¿qué? Malas. Y por esa razón no les conviene, porque si lo aceptan así, sus obras y sus hechos y todo lo demás que es pecaminoso, ¿cómo queda? Expuesto. Queda la luz. Y lo que el hombre que ama pecar, ¿qué quiere? Mantenerlo todo ¿qué? Oculto. Hermano, todo lo que usted tiene que hacer en lo oculto es pecado a los ojos del Señor. Así todos los demás vivamos engañados. No se engañe usted, porque Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso recibirá. Usted puede engañar a su esposa. No, pues qué brillante, la engañó. Pero a Dios no. Usted puede engañar a su esposo, qué brillante, qué astuta, pero a Dios no. Y ustedes, muchachos, no, que mi papá sí es un tonto y mi mamá es una tonta, no se dan cuenta. Ay, el que no se da cuenta es usted, que Dios tiene sus ojos y ve todo lo que usted piensa, todo lo que usted dice y todo lo que usted hace, como lo ve de nosotros los adultos. Mis amados, por favor, nosotros no podemos pasar como me llama mucho la atención ese carácter de este hombre tan triste. Pudo pasar de la admiración a Juan, porque ¿qué hacía? Lo escuchaba como atentamente, de buena gana. Decía, este hombre de verdad es un hombre que santo, justo. Pero por no renunciar a su vida pecaminosa, pasó de la admiración a ¿qué pasó él? ¿A qué pasa? Al desprecio, pasa al rechazo, pasa aún de la confrontación de su alma a su misma perdición. De nada sirve que usted diga, uy, la palabra hoy estuvo, uy, como me dijo una hermana, lo manda uno todo garroteado por todas partes, lleno de chichones por todas partes. Hermano, no soy yo, es la verdad. Ojalá yo tuviera algo, pero es la verdad la que nos habla, y le habla a ustedes y me habla a mí. Les golpea a ustedes y me golpea a mí, porque la palabra sigue siendo un ¿qué? Un martillo. ¿Qué hace un martillo? Quebrar, golpea, desbarata, deshace.
Mire, hermanos, la palabra es alimento, pero no crea que es un pan donde usted se puede acostar y darse la vida que quiera. No, la palabra es fuerte, es dura, porque nosotros somos ¿cómo? ¿Cómo somos nosotros? Duros. ¿Y las cosas duras se golpean con un pan? ¿O con qué se golpean las cosas duras? Con algo contundente. Con algo contundente. El detalle está es que entre más escuchamos la palabra y más hacemos lo que hizo Herodes, más se endurece nuestro corazón. Muchachos, por favor, con ustedes yo siento una responsabilidad mayor, con los hermanos también, hermanos, con ustedes también, pero con ellos, porque como dijo, ¿quién fue el que dijo? El que dijo, el Señor lo dijo, ¿qué diera porque este pueblo me obedeciera y anduviera en mis caminos? ¿Qué diera yo para que ustedes oigan, se confronten con la palabra y se rindan a Cristo Jesús? Porque ¿de qué sirve que hoy yo los confronte con la palabra o que la palabra hoy los confronte si ustedes van a seguir pecando contra Dios? Y entre más pecan, sus corazones más se secan y más se endurecen y más testarudos se vuelven y más mal acumulan para ustedes mismos. Y como dice la palabra, acumulan ira para el día de la ira, porque hay ira. El problema es que queremos ignorar eso. Hay ira en el corazón del Señor cuando nosotros lo despreciamos a Él. Ay, Dios. El que es confrontado con la verdad y la rechaza es culpable. Porque lo único que hace inocente y libre a la persona es que sea confrontado con la verdad y reciba la verdad, para que la verdad lo declare libre. Pero el que no logra, lo que hace es atarse más y ser culpable. Hermanos, lo fácil hoy es oír la palabra. El problema hoy es recibir la palabra. Ayer en una predicación que nos compartió la hermana Ruth, hablaba de la necesidad y yo lo tomé así, cómo los sentidos míos tienen que conectarse para hacer adoración, alabanza y gloria para Cristo. Y nos llevó en una exposición acerca de los ojos y acerca de los oídos. Y me llamó mucho la atención porque los pasajes que ella tomó, todos direccionan a que el oír debe producir una respuesta, debe producir un fruto, debe producir una acción, debe producir un compromiso. Dentro de las porciones vi por lo menos 3, señalé, lo que pasa es que no, en el momento no, para no interrumpirle más. Pero hubo un versículo que dice que oyen y reciben. Otro, 2 más, ya olvidé, oyen y creen. Y el creer es obedecer. Oyen, se me olvidó la palabra específica. El caso es que hoy lo más fácil es que usted esté sentado ahí oyendo. Los que no se quedaron dormidos. ¿Hay algún dormido entre nosotros? No, gracias a Dios. Podemos oír, pero a la vez del oír, rechazar. Porque puede ser que no recibamos. Porque es que a mí no me gusta que me hablen así. Si la pastora de pronto tuviera un tonito de voz más dulce, hasta de pronto yo le copio. Si la pastora de pronto tuviera una carita más noble, es que es como brava la pastora, de pronto a mí me entra mejor la verdad. No, hermanos, no. Ruéguele al Señor, si yo tengo la cara muy brava, muy arrogada, dígale al Señor que me ponga algo de dulzura, porque yo también le ruego al Señor que me dé
Gracia, se lo pido. No sé si está como difícil el asunto, pero yo le ruego al Señor que me dé su gracia. Y le ruego al Señor que me permita amarlos. Amarlos. Y el que ama, acoge, pero también se mantiene firme en la verdad. No la negocia, por amor de ustedes mismos. Mis amados, y vamos a ver, ya vimos a Juan, ya vimos a Herodes, ahora vamos a mirar a la tercera, Herodías. Versículo 19, 21, 24 y 25. Hay quienes la verdad los incomoda, porque cuando uno anuncia la verdad tiene que estar claro. Pero hay quienes la verdad los incomoda porque se sienten ¿qué? Confrontados. Y hay algunos que en la confrontación pueden reaccionar positivamente y otros que ante la confrontación ¿qué hacen? Se cierran y la desprecian. Bueno, vamos a mirar los que odian. Los que odian la verdad. Porque la verdad es incómoda para los que la odian. ¿Habrá gente que odia la verdad? Sí. Uy, hermana, usted llegó antes que yo. Allá vamos. Vamos a leer. Amado mío, Marcos 6, versículo 19, 21, 24 y 25. Y aquí vamos a ver a la tercera. A la tercera que fue tocada por la verdad. Y este personaje odiaba la verdad. Dice, pero vino un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes. No, regáleme primero el 19. Gracias, mi Manuelito. Sí vamos a leer el 21, pero es necesario que tomemos como referencia el 19. Usted puede leer conmigo en voz alta. Muy bien, leamos a la voz de 3. 3. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿A quién? A Juan el Bautista. ¿Cuál era el enfoque de ella? Matarlo. Matarlo, porque su odio no daba tregua para que el otro existiera. El problema de Herodías era que Juan el Bautista existiera. Y entonces en esa realidad de ese odio que tenía por Juan el Bautista, dice, porque Herodes temía a Juan, bueno, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Versículo 21, y de ahí saltamos al 24 y luego al 25, Manuelito. Dice así, pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. ¿Sigamos? Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. 25. Cuando ya era muy... No, 25. Ahí era seguir. Pin. Eso, Manuelito, gracias. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Bueno, Herodías tenía un amor muy profundo por Juan el Bautista, ¿no? Pero bien profundo. Escuche, la mujer odiaba a Juan. Pero odiaba a Juan como persona, odiaba el anuncio, el mensaje, la corrección que Juan estaba haciéndoles. Si Juan no le hubiera dicho algo, ¿ella lo hubiera odiado? No. ¿Pero qué era lo que odiaba ella? La verdad. La verdad, odiaba la verdad. Herodías entonces dice la palabra que lo odiaba y que por fin llegó un momento que oportuno. Hermanos, todo el que odia la verdad, todo el que representa esa claridad de desprecio y de enemistad contra la verdad, procurará con malicia,
con toda forma de perversidad, callar, extirpar, silenciar, destruir la verdad. Porque es claro que el versículo dice que ella quería matarlo. Y apenas vio que la oportunidad. Hermanos, no hay nadie que odie más la verdad de Cristo que Satanás, el diablo. Creo que no todos están convencidos. Nadie más es enemigo tan declarado de la verdad de Cristo y del Evangelio de Cristo que Satanás, el diablo. Él es enemigo declarado. Es más, él creyó que él había matado a Cristo Jesús. Él creyó que él había vencido. Pero gloria a Dios porque Cristo murió, resucitó, está a la diestra de Dios Padre y vuelve por su iglesia. Esa es la verdad. La verdad se mantiene por la eternidad. La verdad jamás cambiará. No puede haber sombra de duda en el pueblo de Dios que Cristo viene pronto. No puede haber duda del pueblo de Dios que Él vino para transformarnos, para cambiar nuestras vestiduras y para prepararnos para el día de su venida. No puede haber duda en nosotros. Por eso es que nosotros debemos entender que no puede haber entre nosotros gente que no ame la verdad. Y aunque la verdad nos incomode, así es como tenemos que vivir, incómodos. Finalmente la incomodidad es un rato aquí en la tierra. La comodidad verdadera la vamos a vivir en la eternidad. En la eternidad. En la eternidad, mis amados, allá es donde vamos a vivir la comodidad verdadera. Hermanos, el mundo odia la verdad. El mundo se ha opuesto siempre y se opondrá a la verdad, pero jamás podrán callarla, jamás podrán silenciarla, jamás podrán acabarla, porque si mataron a Juan el Bautista, se levantaron muchos otros para anunciar el mensaje de salvación, diciéndole al hombre cuál es su pecado y quién tiene redención hasta nuestros días. ¿A cuánto le llegó el mensaje de la verdad? ¿A cuánto la verdad les dijo, estás perdido? ¿A cuánto la verdad les dijo, estás caminando en condenación? A todos. Hasta nuestros días. Mis amados, no tema ser mensajero de la verdad. Porque si nos tenemos que ir por causa de la verdad, pues nos vamos y el Señor va a levantar a otro que proclame su verdad. Si sus días y mis días no van a ser muchos en la tierra, el Señor se hará provisión de otros que anuncien la verdad. Es más, si usted quiere ser como Herodes, que conoce la verdad, pero la deja a un lado y se aísla de la verdad, el Señor levantará a otro que sí oiga la verdad, que sí ame la verdad y camine en la verdad. Eso pasa. Eso pasa, mis amados. Mis amados, como dijo nuestra hermana, es muy probable que entre la iglesia, entre el pueblo que se dice pueblo, hayan quienes odian la verdad. Y esto no lo quiero dejar pasar por alto. Filipenses, mi amado, capítulo 3, versículo 18 al 19. En el contexto de Herodías, Herodías también había sido criada en la fe judía. También conocía qué era bueno y qué era malo. También sabía qué era lo que debía hacer. Pero ella odiaba la verdad. Dice la palabra del Señor, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Sigamos.
el fin de los cuales será que perdición, cuyo Dios es el que, el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Se estaba refiriendo a los que nunca habían conocido el Evangelio? No, mis hermanos, el apóstol Pablo estaba hablando de los que estaban dentro, que iban, que se congregaban, que escuchaban, que participaban, pero que habían tomado esa decisión de vivir a espaldas de la verdad, contrarios a la verdad, porque sus deseos eran exactamente contrarios a la voluntad de Dios. Mis amados, ciertamente el camino de la verdad es estrechamente incómodo. No olvide que Mateo nos lo dice. ¿Cómo dice que es la puerta? ¿Y cómo es el camino? Angosto. ¿Y cómo está la situación por esa puerta y por ese camino? ¿Cuántos son los que por ella logran? Pocos. Dígale nuevamente, hermanos, la verdad es incómoda en esta tierra. Ese evangelio que nos han vendido, que usted viene a Cristo y todo se le arregla y usted vive como en una nube aquí en la tierra y usted no anhela el cielo, porque ¿para qué si está viviendo aquí? No, hermanos, el Señor prometió que en esta tierra vamos a tener ¿qué? Aflicción. Parta de ahí. Así que estos mismos padecimientos se cumplirán en los hermanos de todo el mundo. ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque el camino es incómodo. Y va a ser incómodo hasta que Cristo venga, para que no nos ¿qué? Para que no nos perdamos. Porque donde el camino no fuera así, nos perdemos todos. Pero el camino es exactamente difícil para que nosotros nos agarremos de la mano del Señor. Mis hermanos, Cristo es la verdad. Y esa verdad siempre ha sido, es y será incómoda para el hombre. Escuche, para su bien o para su mal. Porque es para todos que la verdad es incómoda. Para el bien o para su mal. Y aquí yo quiero tal vez cerrar el tema. Puedo decirle que para Juan el Bautista la incomodidad de la vida terrenal, corta, porque fue corta, ¿fue para su bien o para su mal? Para su bien. ¿Sabe por qué? Porque Juan hizo la voluntad de Dios. Porque Juan no canjeó sus principios, no vendió la verdad, sino que se mantuvo en la verdad, ofrendó su vida por la verdad, terminó como un mártir. Y todos los que murieron en la verdad de Cristo, pues murieron en Cristo Jesús. ¿Qué dijo él? Es necesario que yo mengue y que él crezca. Eso tiene un significado profundo. Así que para su bien, la incomodidad de la verdad a Juan le dio garantía de eternidad. ¿Cuál fue el desenlace de Herodes y de Herodías? Para su mal, escuche, para su mal, Herodes y Herodías terminaron desterrados del reino terrenal y del reino celestial, para su mal. ¿Tuvieron oportunidad? ¿Tuvieron oportunidad? Sí. ¿Qué hicieron con la verdad? La rechazaron y la otra creyó que la podía exterminar. Mis amados, la verdad entonces incomodó a Herodes y a su esposa para su mal. ¿Como quién de estos usted se siente hoy incómodo?
¿Se siente incómodo como Juan el Bautista? ¿Se siente incómodo como Herodes? ¿O se siente incómodo como Herodías? Es una pregunta obligada. Después de ver la realidad de estos tres personajes de esta porción bíblica, no hay manera de que nosotros no nos paremos frente a esta realidad. Hermanos, el precio de la verdad es la incomodidad. Yo tengo que decirles, hoy la verdad ha sido predicada. Hoy la verdad ha sido predicada, mis amados. ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? ¿Cómo vamos a responder nosotros a la verdad? Y quiero hablarle de manera clara. Examínese, porque la lupa del Señor ya nos examinó. El espejo de Dios, que es su palabra, ya nos mostró, ya nos permitió ver, ya nos permitió entender. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esto que el Señor ha hecho con nosotros? Usted tiene que evaluar cuál es su pecado, porque la verdad le ha señalado que hay pecado. Usted puede irse hoy de la iglesia y decir, por allá no vuelvo. Usted puede decir hoy, otra vez. Usted puede decir hoy, Señor, aquí estoy. Perdóname. Perdóname porque sí, yo he sido como Herodes. Sí, Señor. Hay cosas que no he estado decidido a rechazar. Y he venido caminando tiempo y tiempo y tiempo. Pero hoy me arrepiento y hoy quiero que tú, oh Dios, te glorifiques en mi vida.